My name is Michael. I wrestle under TJ Charles. I've been wrestling a total of 11 years. Started when I was 18, turning 19, and I'm now 32, so being at it for quite a while. Hola, soy Dafne Cepeda, también conocida como Yaguara. Tengo 29 años, estoy en Resist, antes conocido como Riot, antes conocido como SWA. Soy campeona de España de karate 3 años seguidos, en individual y en equipo. Y soy la más chachi del wrestling español. Bueno, soy Alex, aunque en Tiris Wrestling me conocen como gran autístico. Soy el ring announcer o speaker de los eventos que hace esta empresa de wrestling. Bueno, tengo 30 años y pues prácticamente estoy en Tiris Wrestling desde los inicios. Me llamo Rafa, tengo 30 años y bueno, pues actualmente estoy de baja. Descubrí Tiris a raíz de Easy, que lucha en Resist. Él me puso en contacto con vosotros y bueno, ahí empezó todo. Descubrí Tiris Wrestling a través de un tuit que puso Albert Ambo sobre que estaría bien hacer, digamos, una escuela de wrestling o una empresa de wrestling en Valencia, ¿no? Ya que hay en Barcelona, en Madrid, y digamos que es una cosa que tuvo su auge, ¿no? Ya por 2008, 2007, y de lo que yo me aficioné prácticamente desde que lo hacían en televisión por 2006, y siempre he querido formar parte digamos, del wrestling en España, y surgió la oportunidad y no dudé en ponerme en contacto con Albert y empezar todo esto y formar parte de Tiris Wrestling. Pues la verdad que yo me lo paso muy bien viniendo, porque la verdad que es una especie como de segunda casa que tenemos en el wrestling, además de lo que tenemos en Barcelona. Hemos hecho muy buenas amistades aquí, y ya no solo el hecho de podernos dar la oportunidad de hacer nuestras cositas, sino que así nos vamos viendo con más gente y es muy cookie vernos al menos una vez al mes o una cada dos. Oh, you guys just kind of popped up out of nowhere. No, I mean, obviously the scene here was starting to grow a lot, which has really been really cool. Took some hits with the pandemic, as all wrestling did, but throughout all that, you guys appeared and became a new school here, and you guys are growing and doing very well. So, obviously everyone is starting to grow, and that's kind of how I found out about you guys. This place has always been a really good place to come and to grow, and also to help grow the scene here. I feel like there's a lot of people here with experience, but also here there's a lot of people who are just starting. So it's a really good place for me to help, I guess, with other people if needed, to help grow Spanish wrestling in general. But to me, it's a good place for the future of wrestling to be in Spain. Pues aparte de que parezco la madre de todo el mundo, no, en verdad tampoco quiero sonar muy en plan como que yo fuera la única que hace estas cosas, pero bueno, como yo llevo eso más que las puertas, porque llevo a lo mejor 13, 14 años en lo que sería el wrestling nacional, yo estoy aquí para ayudaros en cualquier cosa. Ya sabéis que me podéis utilizar de cámara, de referee, de señora que pega patadas a todo el mundo, pero yo creo que aporto, aparte de buen rollismo y ser la driver de los que tenga que bajar de Barcelona, cualquier cosa que me podéis preguntar, soy un poco como la voz de la experiencia en esta cosita. Para mí, digamos, es ampliar un aspecto que me gusta que es el wrestling, que veo todo prácticamente todos los días veo algo de wrestling, y el ser parte, digamos, el poder ampliarlo en España, que es algo prácticamente minoritario, es algo Madrid y Barcelona, y poder ser la primera empresa de wrestling en Valencia, pues es un orgullo, y formar parte de Tiris Wrestling y sobre todo lo que estamos creciendo. Para empezar, yo amo el wrestling, por lo tanto he conocido a mucha gente que comparte esta pasión conmigo, porque por lo general no suelo encontrar mucha gente a la que le guste la lucha libre. Entonces, bueno, supone bastante, porque conocer gente con la que conectas y compartes esta pasión, porque para mí esto es equiparable a quien le gusta el fútbol o el básquet, pues es bastante importante, porque no te sientes solo o sola. Bueno, yo creo que aporto menos de lo que me aportan. Yo, cuando puedo, humildemente grabo con la GoPro y bueno, lo que buenamente puedo. Pero creo que me aporta más que aporto.
Bueno, desde el punto de vista que también formo parte de redes sociales, pues aporto mi conocimiento, ¿no? Porque yo soy periodista, he trabajado en muchos sitios como encargado de redes sociales y es ampliar pues eso, lo que he aprendido y el funcionamiento de un departamento de comunicación, pues aplicarlo a Tigres Wrestling. How do I answer this without sounding like super arrogant? I don't know. I give everything that I give anytime I wrestle. I don't know, every time I wrestle in front of a crowd, I try not to go anything less than 110%, even though it's physically impossible. But yeah, for me, when I come here, I like to try give the audience as much as I can, because kind of when I was a fan and still am of wrestling, you know, the things that I enjoyed the most in wrestling was watching people go out there and give it everything and put on a show for people. And yeah, when I come here, I try to do that, I guess. Since the 90s, so a long time. The first time I ever saw wrestling was 1997, 98, I guess. Probably some WCW stuff. I remember Rey Mysterio in the Phantom outfit, in full purple. So yeah, well, since I was a kid, I fell in love with Chris Jericho, Stone Cold Steve Austin, Rey Mysterio, these guys, and haven't really stopped since, pretty much. Llevo viendo wrestling desde que tengo 11 o 12, o sea, y ahora tengo 29. Todo porque un día estaba viendo Humor Amarillo en la tele y out of nowhere apareció SmackDown. Mi padre me dijo, anda, si yo lo veía de chiquitico, los del Hulk Hogan. Y yo, ¿eh? Entonces ahí ya empecé a ver qué era esto. Yo en un principio no sabía que era falso. Y yo pensaba que se pegaban de verdad y la gente se odiaba y estas cosas, hasta que empecé a aprender un poquito más, hasta que descubrí con 15, 16 que teníamos una escuela en Barcelona y que era la SWA. Y empecé ayudándoles, también otra vez todo el tema de cámaras y tal, hasta que para mediados del 2015, que ya estuve recuperada de una lesión de karate, dije, pues ahora me quiero pegar yo, y ahí empecé a entrenar. Ahora sí que llevo un poco parada porque me lesioné y tengo una clavícula de hierro, pero crucemos dedicos de que el año que viene ya estoy por aquí. Llevo viendo wrestling desde el 2006, desde que lo hacían en 4, y es algo que me enganchó desde el principio. O sea, que llevo unos 16 años, he podido asistir a eventos en vivo y es una afición que nunca he perdido, que cada vez me va gustando más, que he ido aprendiendo y conociendo y ampliando mis conocimientos de diferentes tipos de wrestling. Bueno, tengo 30 años y voy viéndolo desde los 8 años. Son varios años ya. Sí, desde enano. Prácticamente todo. El wrestling, la música y el cine son los pilares de mi vida y para mí el wrestling es una pasión. Es una pasión. Para mí el wrestling es, digamos, como si fuese una parte importante de mí, ¿no? Porque ya no solo que es una afición de que sigo día a día, sino también el que formo parte de una asociación de wrestling que me permite formar parte de los shows, conocer a gente que le encanta esto más o igual que yo, aprender de ellos, ¿no? Porque cada uno, digamos, que tiene una visión diferente del wrestling y ha podido incluso ver aspectos que yo no he visto y es lo mejor, o sea, hacer amigos es una pasada, y si le gusta lo mismo que a ti, pues es todavía mejor. Buah, realmente va a sonar un poco moñas, como mi señor marido TJ, pero yo creo que el wrestling lo descubrí en una época en que estaba yo un poco pocha a nivel anímico, porque era la friki en el instituto y siempre me quería ir muy pronto a casa a hacer mis cosas y luego irme a entrenar, porque creía que, por ejemplo, estando en casa estaba como más segura, y el hecho de ver wrestling como que me subió un poquito más el ánimo. Estaba como en plan de, pues yo también esto lo puedo hacer, se parece mucho a lo que yo hago de entreno de karate y tal. Entonces empezó siendo una parte muy importante en mi vida y yo creo que ahora lo sigue siendo, porque la mayoría de mis amigos están en el entorno del wrestling y obviamente mi pareja también, así que yo creo que es casi el 100% ahora mismo. I don't know, wrestling is the thing I love the most on the planet, I think. It's where I found myself to become what I want to be. It's where I'm most comfortable. Everyone's like watching me pour my heart out here. Yeah, it's where I'm most comfortable, man. It's where I love to be. It's where I feel like I'm most myself, pretty much. Yeah.
killing people. No. For me, the most important thing with wrestling, and the thing that I loved when I was a kid and that I love being able to do now, and I think it's kind of probably the biggest part of it, is being able to connect with an audience and make them like go on that roller coaster that you've kind of built up for them and make them feel like up and down. And that's the part I like the most, is, you know, when you can initiate or like start a reaction from someone, just for what we do here, pretty much. Pues realmente me gusta mucho todo el tema de las historias que podemos crear a través de un combate, porque además hay gente muy distinta, de que te pueden crear un combate más acrobático, menos, con más patadas, puños, volteretas y cosas. Pero igual que a mí me llegó cuando era pequeña y veía gente que podían ser un poco como mis ídolos, o la gente que yo podía como, quiero parecerme a esta persona, pues lo que me gusta es, por ejemplo, ver que hay generaciones que nos siguen en eso. A mí me encanta subirme a un ring y ver que hay nenas abajo gritando mi nombre y que se quieren hacer fotos conmigo, porque me parece súper bonito. Lo que más me gusta del wrestling es que es una afición prácticamente sana, que no lo he visto en muchos deportes, ¿no? Porque todos los deportes, todos tenemos una competición, ¿no? Porque cada uno es de un equipo, de un atleta, y hay digamos, pues que mi equipo, mi atleta es mejor que el otro. Pues aquí en el wrestling no, es, digamos, aquí nos sentamos a ver combates, disfrutamos, da igual cómo sea la calidad del combate, debatimos, ¿no? Cosas que aportaríamos, cosas que, digamos, que añadiríamos, o que pensamos en el futuro que podría tener esa historia, ese campeón, hacia dónde va ese título. Eso es lo que más me gusta. Bueno, lo que más me gusta del wrestling es lo que transmite al espectador o a la espectadora, lo que te hace sentir. Es una mezcla entre lucha y teatro. Me gusta mucho la forma en la que tiene de contar historias y hacer al público que nos identifiquemos seguramente con sentimientos o cómo actúa el luchador o la luchadora. Es una manera de meterte dentro de una película. Creo que cada vez se va aceptando, pero estamos muy lejos de que se nos vea igual que al fútbol o al básquet. Es decir, está estigmatizado porque cuando dices lucha libre, sí, esos son los que se pegan de broma. Está todo, hacemos payasos y no es así. No creo que esté bien visto, pero creo que poco a poco, con trabajo, se va a ir normalizando. Y bueno, aquí hay muchos profesionales. En la sociedad, pues no es lo único que no me gusta del wrestling, ¿no? Sobre todo en la sociedad española, porque todavía se tiene ese tabú de que esto es mentira, es como si fuese, no sé, como que a la gente le supiese mal, ¿no? Se enfada de que nosotros veamos esto porque es mentira. Bueno, las películas, las series es mentira, ¿no? Es algo que se dice y atraen cantidad de seguidores, millones ven, por ejemplo, Juego de Tronos o Los Anillos del Poder, y prácticamente es eso, es una historia, es un guión y no pasa nada, ¿no? Pues es lo que me fastidia de esto, ¿no? De que la sociedad no conoce, habla sin conocer al wrestling, y te digo yo que si lo conociesen, vieran lo que hay, ¿no? Esa unión, esos valores sanos que se está fomentando desde Tiris Wrestling, pues yo creo que cambiaría un poco su percepción. Pues aquí en España se ve como si esto fuera un teatrillo, como si fuera algo de broma. Ya solo, por ejemplo, en el trabajo se piensan que esto es que hago o que hacemos, empezando porque es mentira, que no nos hacemos daño o que está todo preparado. Yo creo que se ve eso como si fuera un poco falsote, pero luego la gente, cuando empieza a verlo y se empieza a enganchar, ya es como que ahora ya no te ríes, ¿no? Ahora ya te gusta, ahora no me meto con él. Pero sí, se ve un poco como coña, pero luego ves que te vas a UK o que te vas a otros países europeos, o yo que sé, cruzas el charco a Japón o a USA, y es una parte muy importante. O sea que deberíamos intentar hacer lo mismo, que no es todo darle a una pelota, que también le podemos hacer otras cosas. Strangely. I don't know, wrestling is a kind of bizarre sport in the way it's kind of out there on its own fringe. It's a mix between sport and entertainment, so it's not really either or, but it's still both at the same time. And I think if you're not inside it and you haven't partaken in it and you don't love it, it can be really weird for people to kind of wrap their heads around it. So I think generally, like, what I've seen is that people don't really understand it. But then you see people come to a show, they bring their kids, like a dad will bring their kids, and he's never been to a show before, and their kids love it.
and by the end of the show, usually the dad does too. So I feel like it's very strange, but once people actually experience it live rather than just seeing it on TV and they can feel what everyone feels, I think you can change people's minds, which is quite nice. Yeah, I mean, wrestling has been changing a lot in the last decade or so, and more so for more inclusion of everyone. It used to be very much, as everyone calls it, the boys' club, and back in the, I guess, 70s and 80s, before I was alive, there was not so much room for anyone else inside of wrestling. And, it's a shame, but it's great that things are changing, and you can see it even on the biggest stages like AEW and WWE. There's a lot more availability for everyone to be included, and I think if we can promote that, if we can do that here in Spain, and if we can help grow that, I mean, it's only a good thing, and I think I'm all for it, pretty much. Pues a mí me parece súper bien porque, primero de todo, para que no siempre se utilicen los mismos estereotipos de, en plan, yo que sé, fútbol o cosas así, o sea, me parece muy bien el wrestling porque es una cosa nueva, y luego también me parece muy bien porque, quieras o no, el wrestling pasa un poco como el karate, son deportes un poco minoritarios, hay pocas chicas también, y es una buena manera de poder abrirlo y ver que es una cosa que está también hecho para nosotras. Me parece una iniciativa fabulosa, porque digamos que el deporte también ha sido el aspecto de la inclusión. Sobre todo hay deportes que todavía está, digamos, o en pañales, o deportes que siguen con mentalidad de hace bastantes siglos, y yo creo que el wrestling y el deporte en general tiene que servir para eso, para aprender, para fomentar hábitos saludables, conocer diferentes culturas, religiones, identidad sexual. Todos es lo mismo, nos gusta el wrestling, da igual cómo seas, lo que piensas. Me parece necesaria, y yo espero que este sea solo el inicio de algo grande. El wrestling, si te gusta, tiene un papel vital, porque puede hacer que cuando estás en un mal momento recapacites y te vengas arriba. El wrestling motiva. El wrestling para mí tiene un papel vital, muy vital, en el estado mental y físico de las personas. Pienso que el wrestling puede ayudar de forma positiva, y desde aquí animo a toda la gente que venga a los shows, que no tenga vergüenza, no tenga miedo, ¿no? de conocer esto, porque aprenderían muchas cosas, ¿no? Incluso les picaría el gusanillo de poder subirse a un ring y entrenar, y verían que somos una familia, que aprendemos muchísimas cosas, que el wrestling es multicultural, que no hay, digamos, diferencias de género, de raza, de identidad sexual, que todos somos iguales dentro de un ring, somos todos iguales, y eso es lo que pienso de digamos, que aportaría, ¿no?, a la sociedad, y eso, un llamamiento a que se animen a conocer el wrestling y el wrestling en general. Pues a ver, yo creo que es un poco lo que hemos comentado antes. Yo creo que es una manera de llegar a los sentimientos de la gente, porque te puedes enfadar, te puedes reír, nos puedes gritar, te puedes emocionar, porque cada uno tiene una historia que contar, y quieras o no, siempre vas a encontrar gente que, viniendo a un show, o le has podido llegar de una manera o de otra, y yo creo que eso es lo más bonito que tenemos, que podemos llegar a las personas y podemos ser gente que luego, no sé, nos veamos reflejados en otras generaciones. I don't know. I feel like for a lot of people, including me, when I was a kid, it's a really big outlet to kind of escape from anything, your problems, your troubles, whatever. And I think for a lot of people who really, really love it and have been fans of it their life, and maybe even more so for people who actually do it, it really can help with, any struggle that you're going through. And I mean, I guess that's the same for any passion that people have. If you have a passion, you can use it to balance out the shit, I guess, and make things a little bit nicer. I'm not sure if I'm supposed to swear, sorry. But yeah, for me, it's always been just a good place where people can come and have fun and feel safe, and they don't have to worry about anything that's outside these four walls once they're here. That's great. Thanks, man. Cool.